Solo aquel que esté dispuesto a renunciar y a dejar ir todos los deseos que tiene será aquel que pueda experimentar y vivir todos los deseos que tiene. Y además de manera fácil y de manera natural. Fíjate qué curioso, ¿eh? Parece contradictorio, pero es en la medida que estamos dispuestos a renunciar a los apegos personales, a los deseos personales, que esos deseos pueden llegar a nuestra vida. Y además con facilidad. Yo no me corto un pelo en decir que llegan con facilidad. Yo vivo desde hace mucho tiempo con facilidad. Yo no siento que me esfuerzo, yo no siento que me sacrifico, yo siento que todo sucede de manera espontánea sin que esté generando ningún tipo de presión. Nos han vendido mucho la idea de que es necesario el sacrificio y la lucha para obtener resultados. Pero el sacrificio y la lucha solo existen en niveles de conciencia carentes de integridad. Los niveles de conciencia carentes de integridad son los niveles que calibran por debajo de 200 dentro del mapa de la conciencia, del Dr. David Hawkins, que te recomiendo que te lo vayas a ver. En el mapa de la conciencia del Dr. David Hawkins, todo lo que está calibrado por debajo de 200 son niveles de conciencia carentes de integridad, que carecen de integridad, que van en contra de la vida, que son egoístas y es para mi propio beneficio y mi propia ganancia personal, ¿vale? Son las tendencias animales que están basadas en la supervivencia. Y el deseo calibra en 120, es decir, es una energía por debajo de 200. Y todos los niveles que son por debajo de 200 se les llaman niveles de fuerza, donde la vida se vive desde el esfuerzo, desde la fuerza, y toda fuerza genera una contrafuerza. Entonces se vive la vida desde el sacrificio, desde la lucha. Cuando tú escuchas a un mentor o una persona que te dice que tienes que sacrificarte y que tienes que luchar, simplemente te está hablando desde su paradigma mental, que es la consecuencia del nivel de conciencia con el cual él está afrontando la vida. Si él está por debajo de 200, creerá que la vida se requiere de lucha y se requiere de sacrificio, ¿vale? Pero es en la medida que vamos despejando el camino, vamos apartando esos obstáculos internos, esos niveles de conciencia carentes de integridad, que damos paso a niveles más elevados, donde la vida se facilita y los resultados llegan a nuestra vida como consecuencia de quiénes somos. Los resultados que tú atraes a tu vida simplemente hacen referencia al nivel de conciencia en el que tú te encuentras. Entonces, en lo único que nosotros nos tenemos que enfocar es en liberar esas tendencias del ego, en esas vibraciones densas o esas energías negativas, empezar a desprogramarlas, empezar a dejarlas ir. Porque es en la medida que vamos dejando ir lo negativo y vamos permitiendo lo positivo que todo lo demás se nos va a empezar a dar. Esto es lo que trabajamos en el podcast del arte de desprogramar. Ya estamos de vuelta, family. Esta es la temporada 4, si no me equivoco, y vamos con todo. Temporada 4, capítulo 1. Volvemos a las andadas. Para el que sea nuevo, en este podcast nos enfocamos en un trabajo interno y en un entrenamiento mental profundo de liberación, de bloqueos internos, de traumas, de conflictos internos y de toda la energía densa que tenemos reprimida. Porque es en la medida que vamos dejando ir todos los obstáculos internos que vamos permitiendo nuestro verdadero ser. Y nuestro verdadero ser es infinito, es abundante, tiene un poder ilimitado. Cuanto más permitimos a nuestro verdadero ser, que es lo que comúnmente se le llama Espíritu Santo, más fácil va a ser nuestra vida. Ahí ya podemos empezar a descansar. Una persona que vive desde la lucha es una persona que vive identificada con el ego de forma excesiva. El ego es quien vive desde la lucha. Pero cuando nosotros nos echamos a un lado y permitimos que la vida la guíe Dios por nosotros, la guíe el Espíritu por nosotros, ahí es donde podemos descansar. Ya no hace falta luchar más. Estás siendo guiado y estás siendo simplemente una acción inspirada lo que te lleva a los resultados. Y eso es lo que yo llevo viviendo desde hace ya 3 años, desde que conocí esta filosofía de la rendición, del dejar ir, que sin duda ha cambiado mi vida, porque yo era una persona que yo cuando empecé a emprender tomaba acción masiva desde el sacrificio, desde la lucha, me comparaba con otras personas, estaba compitiendo, me sentía culpable si no accionaba, creía que tenía que sacrificarme mucho para obtener ganancias. ¿Y sabes lo que pasaba cuando yo vivía en esa realidad? Que los resultados se me resistían. Y yo vivía en esa realidad porque estaba desde el deseo y desde el orgullo. Yo calibraba en esos 2 niveles a la hora de afrontar el emprendimiento. Y por eso no tenía resultados. O sea, si no estás teniendo resultados en un área de tu vida o no estás viviendo una vida armoniosa en algún área de tu vida, es porque simplemente lo estás afrontando desde campos de energía negativos, por debajo de 200. Y ahí es donde se genera una fricción y una resistencia. Y eso es lo que a mí me pasaba cuando yo estaba emprendiendo. Yo tenía un apego muy grande a querer obtener ganancias de mi emprendimiento para no volver a un trabajo que no quería, ¿sabes? O sea, yo me apegué al hecho de conseguir clientes, tenía la necesidad de conseguir clientes porque yo no quería volver a ese trabajo que no quería. Y desde esa necesidad, lo único que hacía era generar una distancia
con la gente, porque la gente no quiere acercarse a una persona que está desprendiendo ese tipo de energía. Al final el universo no entiende de lo que tú dices, ni entiende de tus acciones, entiende del sentimiento que tú desprendes. Y según ese sentimiento, tú serás arrastrado hacia las condiciones y las experiencias que están en armonía con tu sentimiento. Eso lo decía David Hawkins. Al final, no estamos siendo impulsados por nuestro pasado. Muchas veces pensamos que estamos siendo impulsados por las experiencias de nuestro pasado y que nuestro pasado ha condicionado nuestro presente y que condiciona nuestro futuro. Pero realmente lo que decía David es que nuestro presente actual está condicionando nuestro futuro y que nuestro sentimiento actual que estamos sosteniendo ahora nos está arrastrando hacia nuestro destino inevitable. Si yo estoy sosteniendo el campo de energía de la necesidad, del apego, del deseo, estoy sosteniendo un sentimiento que me está arrastrando hacia una realidad carente, una realidad necesitada. Cuanto más necesitas algo, más se aleja de tu vida, más se resiste eso. Cuanto menos necesitas, más se te da. Es que no lo digo yo, lo dicen los maestros, los avatares, como Jesús de Nazaret o como David Hawkins, lo dicen las enseñanzas. Y esto a mí me cambió la vida. No fue hasta que yo me rendí completamente y renuncié a los apegos que tenía sobre vivir de mi pasión, renuncié a esas expectativas y me rendí completamente al momento presente, que rendirse al momento presente es aceptar incondicionalmente esta situación. Y la aceptación no es resignación, ¿vale? Porque la gente te dirá, no, si acepto esta situación me estoy resignando. No, es que es distinto. La aceptación es que vives agradecido con la situación actual y participas plenamente en tu situación actual. La resignación es que te sientes frustrado, impotente por tu situación actual. La frustración solo tiene existencia si ha habido una necesidad y un apego. Si tú te apegas a un resultado y no obtienes ese resultado, vas a acabar frustrado y esa frustración te va a llevar a la resignación de, bueno, total, no voy a hacer nada, si total no va a funcionar, entonces eso te va a llevar a la apatía. Que eso es una de las confusiones que tiene la gran mayoría de la gente en el camino espiritual, que se piensa que el desapego o que la rendición es apatía, es no hacer nada, pero es todo lo contrario. O sea, realmente cuando tú te desprendes de los apegos y de lo que quieres lograr, o sea, cuando sueltas la necesidad y el apego y el deseo, justamente surge una energía mucho más elevada que te impulsa a accionar sin ningún tipo de apego. Y eso es la afirmación de estar en el mundo sin ser del mundo. Eso es lo que decía Jesús de Nazaret. Estar en el mundo es que participo plenamente. Sin ser del mundo es que no busco una ganancia de las acciones que yo tomo. Esta es la filosofía que enseñamos en la escuela de rendirte al éxito, que debajo en el link de la descripción tienes más información, pero realmente es lo que nos lleva a la expansión. Por eso, aquel que esté dispuesto a renunciar a sus deseos personales será aquel que pueda vivir desde la presencia del Espíritu. Y el Espíritu te guiará, tú no te preocupes. Pero muchas veces tenemos ciertas expectativas sobre cómo debería ser la realidad y nos aferramos a esos ideales y nos apegamos y entonces vamos a contracorriente. La vida nos orienta hacia un lugar, pero como nosotros estamos apegados a esas expectativas, vamos hacia eso desde la lucha y desde la fuerza. ¿Se pueden lograr objetivos desde el deseo y el apego? Sí, se pueden lograr. Yo he conseguido objetivos desde el apego. ¿Pero a costa de qué? A costa de estar agotado, a costa de sufrir y a costa del sacrificio. Yo, sinceramente, prefiero vivir una vida donde se me dan las cosas de manera natural y de manera fácil. Y la única manera que he encontrado de hacer eso es rindiéndome a la voluntad de Dios. Porque cuando yo me rindo a la voluntad de Dios y suelto mis deseos personales, estoy permitiendo que la guía de Dios sea quien me impulse hacia las acciones que yo debo dar. Pero si yo me dirijo hacia los objetivos que tiene el ego o el deseo del ego, estoy yo asumiendo el mérito de la acción y eso me va a requerir un sacrificio. Pero realmente lo que hay que examinar aquí es ver qué es lo que realmente tú quieres. O sea, para poder desprogramar un apego, tenemos que analizar en profundidad y examinar en profundidad cuál es el apego realmente, ¿no? Porque muchas veces pensamos que lo que queremos es ganar más dinero. Justamente yo vengo de una época de hace un mes, me volví a pegar a objetivos. Justamente esa es la enseñanza que me estoy enseñando constantemente, por eso la estoy compartiendo con vosotros para seguir reafirmándolo. Pero realmente es constante el trabajo de desprogramación y de liberación. Pero vengo de una época donde me apegué a los resultados, me apegué concretamente a ganar más dinero, ¿vale? Y ese apego a ganar más dinero realmente no era para disfrutar del dinero, porque yo ya tengo el dinero suficiente como para hacer todo lo que yo quiero. O sea, a día de hoy vivo una vida
donde me puedo permitir todo lo que quiero y tengo las necesidades cubiertas y tengo mucho más dinero del que me puedo gastar para vivir la vida que yo quiero. Entonces, claro, yo me estaba despertando con resistencias y negatividad y examinando dije, bueno, ¿y cuál es la necesidad de ganar más dinero? Y en el fondo era para querer demostrar mi valía, porque había proyectado un glamour en el dinero, había proyectado un valor excesivo en el dinero, donde lo había asociado a mi valor personal. Que si yo ganaba más dinero, mi valor personal era más elevado, ¿no? Entonces, si yo tengo más dinero, soy más valioso. Ese era el posicionamiento y el apego. Pero no solo se quedaba ahí, sino que también me pregunté, bueno, ¿y para qué quiero ser más valioso? Para demostrar que soy mejor. ¿Mejor que quién? Y me venían ciertas personas con las que yo estaba compitiendo. O sea, en el fondo quería ser mejor. ¿Y mejor para qué? Para ser alguien importante. O sea, en última instancia, el apego no era a ganar más dinero. Era a querer extraer el jugo emocional de ganar más dinero. El jugo emocional es esa satisfacción que extrae el ego de la forma. Por eso, en realidad, lo que nosotros queremos no es obtener una ganancia del mundo, no es conseguir dinero, no es tener una relación de pareja, no es tener un coche. Es el jugo emocional que queremos extraer. Ese es el apego. Entonces, para soltar un apego, tú no tienes que renunciar al objetivo en sí. Tú tienes que renunciar al jugo emocional que quieres extraer de ese objetivo. En mi caso era ser mejor o ser alguien importante. Claro, yo me puse a examinar y dije, wow, fíjate la necesidad y el apego que tengo profundo de querer ser alguien. ¿Podría renunciar al hecho de querer ser alguien? Sí, ríndete a esa posibilidad. ¿Qué pasa si en esta vida no soy nadie? Oh, y me quité un peso de encima. Porque querer ser alguien es un coñazo. Claro, si constantemente tengo que ser alguien, todas mis acciones se van a hacer desde la presión y la exigencia. De tengo que hacer esto súper bien porque tengo que cumplir las expectativas de ser alguien. Simplemente tuve que renunciar a esas expectativas de tener que ser alguien. Ahí renuncié al apego emocional y me quité un peso de encima. Y al quitarte ese peso de encima, cuando sueltas el apego, cuando sueltas la necesidad y el deseo, asciendes a un nivel superior, donde conectas con la vivacidad, la alegría, con un nivel de conciencia más elevado. Y desde ese nivel de conciencia más elevado surge una acción inspirada. Y surge la acción desde el espíritu. Y desde ahí es donde realmente se genera un impacto y se consiguen las cosas de manera más fácil y de manera más natural. Esa es la clave. Entonces, para tú examinar tus apegos, tienes que preguntarte, bueno, ¿realmente qué es lo que yo quiero de este objetivo? ¿Qué es lo que quiero obtener? Pregúntate cuál es el jugo emocional que quieres extraer, cuál es la satisfacción que hay detrás de ese objetivo. Muchas veces los objetivos los glamorizamos y proyectamos un valor excesivo sobre ese objetivo porque creemos que eso nos va a ofrecer una energía que ahora no la sentimos. Y en última instancia, el ego siempre busca obtener una energía del mundo. Al final, para comprender cómo funciona el mecanismo del apego, es comprendiendo las tendencias del ego y cómo funciona el mecanismo del ego. Por eso para mí es súper importante seguir enseñanzas como las del doctor David Hawkins, porque David Hawkins te especifica muy bien todos los mecanismos del ego. Y cuando conoces en profundidad los mecanismos del ego, ya hay muchas cosas que no se pasan desapercibidas, ¿sabes? O sea, es como las detectas. El mecanismo del ego está programado para que tú obtengas una ganancia del mundo, siempre. Todas las acciones que toma el ego es para obtener ganancias. Entonces, todos los objetivos que tú puedes haberte puesto desde el ego es para extraer una satisfacción emocional. Tú tienes que estar dispuesto a entregar y renunciar esa satisfacción emocional que quieres extraer de ese resultado. Entonces, pregúntate, ¿para qué yo quiero obtener este resultado? ¿Para qué yo quiero obtener este objetivo? Y la respuesta real, con honestidad radical, será el jugo emocional que quieres extraer de ese objetivo. Simplemente tienes que estar dispuesto a renunciar a ese jugo emocional y a entregarte plenamente a lo que estás evitando, ¿vale? Porque también esa es otra. Esto es algo que me di cuenta esta semana y me di cuenta de que lo único que nos hace sufrir son las atracciones y las aversiones. Las atracciones del mundo, lo que nos atrae del mundo, y las aversiones del mundo, lo que huimos del mundo, lo que no queremos. Por eso David Hawkins decía que en realidad no teníamos problemas. Existía lo que queríamos y lo que no queríamos. Y cuando en el mundo externo está ocurriendo lo que no queremos, nosotros le llamamos problemas. Porque simplemente no se adapta a nuestras expectativas mentales, a nuestros posicionamientos, a eso que queremos. Entonces, lo único que nos hace sufrir es que tenemos atracciones y aversiones sobre el mundo. Tenemos ese apego a eso que queremos
y tenemos esa aversión a eso que no queremos. En mi caso, cuando empecé a emprender, la atracción que tenía era a vivir de mi pasión. Esa era la atracción, el apego emocional. Pero luego tenía la aversión, que era a no volver a un trabajo que no quería. Entonces, como en mi realidad actual no estaba viviendo de mi pasión, estaba sufriendo porque tenía mucho miedo a la aversión. Fue en la medida que solté tanto la atracción y me rendí a la posibilidad de la aversión, acepté incondicionalmente la aversión, que me rendí plenamente al momento presente. Y desde esa rendición plena, eso que antes quería llegó a mi vida con facilidad, porque ya no lo necesitaba. Entonces la clave está en renunciar a las atracciones, ¿vale? Al apego que tenemos de ese objetivo que queremos obtener, y tenemos que estar dispuestos a rendirnos y aceptar esa situación que estamos evitando. Cuando tú logras renunciar a las atracciones y logras renunciar a las aversiones, es en la medida que te rindes plenamente a la voluntad de Dios. Y cuando una persona se rinde a la voluntad de Dios, recibe los regalos de Dios y los milagros se convierten en algo natural. Esta es la filosofía que llevamos en la escuela de rendirte al éxito, sobre todo en la fase 2 y en la fase 3, que es el máster y el extreme. Si eres emprendedor, es para ti, porque al final enseño la filosofía de cómo emprender rindiéndonos continuamente a la voluntad divina para que sea el Espíritu quien organice nuestra vida de forma natural, quien organice nuestras estrategias, quien organice nuestras ofertas. Al final, mi objetivo y mi propósito es que cada vez seamos más los emprendedores conscientes, que no dependemos de las estrategias del mundo, sino que dependemos de las estrategias espirituales para conectarnos con nuestro espíritu y desde ahí crear y servir. Y eso nos lleva a la expansión inevitable. Eso lo trabajamos en la escuela. Te dejo el link en la descripción. Y si quieres seguirme en Instagram, porque ahí estoy documentando mi día a día, también estoy respondiendo preguntas de todos vosotros, en nachosala.b también me podéis seguir, tenéis el link en la descripción. Familia, hemos iniciado otra vez más el podcast temporada 4. Nos vemos en el siguiente capítulo con todo. Ponme en los comentarios cuál es el tema del que te gustaría que hablase en los siguientes vídeos y nos vemos.